quiero ofrecer una disculpa por tenerlo tanto tiempo en el deck de Sin Censura. De verdad, si alguien está comprometido con este espacio, con este equipo, es Ricardo. En muchos momentos, Ricardo le entra a los catorrazos cuando Vicente y su servidor están en las corresponsalías y andamos de aquí para allá, y él es el que está aquí conduciendo junto con el queridísimo Francisco Paco Cruz y Jaime Hernández. Muchas gracias, Ricardo, y te ofrezco disculpas por haberte tenido en tanto tiempo aquí en el deck de Sin Censura. Una disculpa. No te preocupes, mi querido Toño, público memorioso. Yo estoy disfrutando, no solamente soy periodista, sino soy la audiencia. Formo parte de la audiencia de Sin Censura, y entonces estoy escuchando esta entrevista muy interesante. Ojalá que no sea la última, como dice José Ramón. No, ojalá que no, ojalá que siga platicando y conversando con la gente, porque hay muchísimas anécdotas y muchísimas cosas muy relevantes que tiene que aportar, no solamente la convivencia con uno de los presidentes más emblemáticos como ha sido Andrés Manuel López Obrador, su padre, sino también en lo propio. Responder a un medio de comunicación tan importante, y yo coincido, como Sin Censura, es muy relevante. ¿Por qué? Pues porque ha sufrido acoso, ha sufrido embates, cualquier cantidad de sandeces, de mentiras. Si hay una persona que ha sufrido y padecido estos ataques que a mí no me pregunta Vicente, pero yo creo que lo puedo responder, o sea, ha sido una campaña justamente de descrédito hacia el presidente, llamémosle no expresidente, es el presidente López Obrador, justamente por eso, porque no le encontraron nada al presidente de la República, y entonces le emprendieron contra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, contra sus hijos, contra sus amigos, contra quienes ellos suponían que eran sus allegados. Así que ha sido muy nutritiva, mi querido Toño, esta estancia aquí tras bambalinas. Estaba yo tomándome un cafecito, estaba yo releyendo El Llano en Llamas. ¿También cafecito? Qué bien. Estaba yo aquí con el Llano en Llamas, porque justamente estábamos trabajando un pequeño documental que ya va usted a ver, que tiene que ver justamente con Juan Rulfo. Entonces tenemos aquí Pedro Páramo, tenemos El Gallo de Oro, y los he estado releyendo, y ahorita pues dije, mientras Toño habla lo has hablado recurrentemente del mediocre privilegiado. Yo estaba pensando, Toño, en el hombre mediocre. Estaba pensando en el hombre mediocre de José Ingenieros, un filósofo, muchos lo reclamaban español, absolutamente nada que ver, todo lo quieren sacar de España. No, él era un filósofo ítalo-argentino. Y entonces habrá justamente su libro más emblemático se llama así, El hombre mediocre, que es aquel que es incapaz de usar o de utilizar su imaginación para concebir ideales que propongan un futuro por el cual luchar. Entonces, ese hombre mediocre se vuelve sumiso a toda la rutina, a los prejuicios, a las domesticidades, y así se vuelve parte de un rebaño, parte de una colectividad, y no cuestiona, sigue ciegamente. A mí me parece que hay mucha gente mediocre en los medios de comunicación corporativos, gente maleable, dócil, ignorante, personajes completamente vegetativos. Entonces estaba yo pensando en esto cuando tú hablas del mediocre privilegiado, que también se daría de la mano con el hombre mediocre del cual habla el gran José Ingenieros, un personaje que no acepta ideas distintas a las que ya ha recibido por su tonta y burda y escatológica tradición. Entonces, pues ahí invitar también a la audiencia de Sin Censura a que si se encuentra con el libro de José Ingenieros, El hombre mediocre, no dude en echarle un lente. Estamos en viernesitos, entonces pues, si se lo encuentran, pudieran concederle un tiempo a ese texto, que van a salir muy fortalecidos intelectualmente y se van a dar cuenta quiénes son estos personajes, estos mediocres privilegiados, estos personajes mediocres absolutamente que no tienen una idea, porque uno pensaría, Toño, que estas personas pues son muy arrojadas, muy avesadas, y cuando nos damos cuenta de que en realidad
son simples títeres de esos medios de comunicación sin rostro, pues nos damos cuenta de que en realidad no son más que unos simples payasos. Fíjate, yo me acordaba de una frase de Walter Scott. Walter Scott, uno de los grandes escritores, yo digo que de todos los tiempos, él hablaba y decía lo siguiente: la luciérnaga brilla porque todo está en tinieblas, pero cuando la aurora amanece, nos damos cuenta de que no es más que un simple gusano. Entonces, ojo con eso, porque en la noche de los medios de comunicación corporativos, de pronto hay estrellitas marineras y las vemos muy brillosas, muy destellantes, pero cuando encendemos las luces, nos damos cuenta de que esas luciérnagas en realidad no son más que gusanos, mi querido Toño. Estoy muy bien. Como siempre, larga introducción para responder. Estoy No, bien. y mira, te decía que aquí justo tengo uno de mis libros favoritos. Mira. Esa edición yo la tenía también, mi Sí. querido Toño. Ya quién sabe dónde quedó. Te lo puedo copiar y pasar. Bueno, te lo regalo, hombre, te lo regalo. Fíjate, tengo este libro comprado aquí en Estados Unidos porque fue el primer libro que le regalé a mi esposa cuando éramos novios, ¿no? Imagínate. Ella me dijo, oye, pues yo ahora que ya somos novios, que te gusta la literatura y pues yo quiero aprender español, recomiéndame un libro. Le dije, lo leíamos, nos Librazo, damos besos, ¿no? librazo, entre beso y lectura, mi querido Toño, librazo. La verdad es que Juan Rulfo es nuestro máximo escritor, y lo digo así, sin ningún tipo de empacho, nuestro máximo escritor, aunque él nada más firmó prácticamente El Llano en Llamas, este libro de cuentos, y Pedro Páramo, la novela. Él es justamente provechosamente nacional y tradicional y absolutamente internacional. Es como aquella frase de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo es una filósofa y estudiosa de la literatura argentina, todavía vive Beatriz Arlo. Entonces Beatriz Arlo hablaba justamente de Jorge Luis Borges y decía lo marginal al centro. Ella tiene un ensayo exquisito sobre Jorge Luis Borges y habla de lo marginal al centro. Ella recupera, por cierto, una frase del gran cronista de la San Simón, Carlos Monsiváis, que es justamente esto, lo marginal al centro. Y entonces, Borges como Juan Rulfo colocan los márgenes, se colocan en los márgenes de los temas identitarios mexicanos y llevan todo eso con una belleza y con una profundidad enormísima. Y entonces se vuelven provechosamente nacionales para ser provechosamente universales. Eso es fantástico en una literatura que pues ha carecido, hay que decirlo también, de grandes figuras. Déjame aquí cerrar porque luego yo no tengo abierto el WhatsApp para ver si me entran algunos mensajes con algunos aspectos técnicos, ya estoy explicando. Es que no, esto es como el detrás de cámaras, mi querido Toño, porque yo siempre he dicho, la gente tiene que ver cómo se hace el periodismo y cómo hacemos nosotros el periodismo. Y el periodismo lo hacemos así, conforme se van dando los temas, le vamos entrando. Ahí está el afilador, ya lo escuchó usted. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros vivimos en un barrio, nosotros hacemos el periodismo de esa manera, no tenemos guiones, no tenemos prompter, no tenemos libretos, no tenemos nada de eso. Simple y sencillamente las ganas, el entusiasmo y la responsabilidad de reportarle a usted qué es lo que está sucediendo, y justamente podemos pasar de un tema a otro con la esperanza de poderle informar a usted varias cosas. La literatura que tenemos, el periodismo que tenemos, el pueblo que tenemos, que es lo más importante, pujante, lector, respetable, una gran tradición humanística que tenemos, mi querido Toño. Y pues bueno, yo te felicito enormemente por este empuje que tú tienes. Y mira que regalar el llano, Pedro Páramo, a tu entonces novia, hoy esposa, pues a mí me parece eso fascinante. Así que diría Bob Ross, felices trazos, y nosotros diríamos felices lecturas, mi querido Toño.
vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Siempre comenzaba con esa frase en la, en la carrera para decir tonterías. Pero oye, mira, quiero aprovechar que estamos hablando de José Ramón López Beltrán y que estamos hablando de literatura para plantearte este tema antes de que vayamos con tu temazo de hoy. Y le pido al equipo que nos grabe. Hace unos momentos usted escuchó otra parte de la entrevista que le realizó mi compañero y amigo Vicente Serrano a José Ramón López Beltrán, entrevista que también escuchó el queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Usted sabe que además de ser pues un gran periodista y un gran escritor, Ricardo es pues también un ávido lector y un amante de la literatura. Y él como yo, hace algún tiempo, nos enojamos, nos indignamos ante las declaraciones de una panista sobre precisamente José Ramón López Beltrán. No, señoras y señores, porque haya hablado mal tanto, ¿no? Del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por una pifia garrafal que se aventó en cuanto a la literatura. Hoy en la conferencia de prensa mañanera llevaron una sección muy bonita a la que titulan Suave Patria. Suave Patria que, bueno, pues está inspirado obviamente en el poema del gran Ramón López Velarde. Bueno, fue hace algunos años cuando se generó esta calumnia de la casa que rentaba junto con su esposa, José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas, y que hasta Xochitl Gálvez fue para allá, hizo la payasada de hacer un Lego de todo esto. Los panistas también pues le siguieron a la payasada y al circo. Y quien hoy es la alcaldesa de Mérida, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, se aventó la infamia de confundir a José Ramón López Beltrán con el pues gran escritor Ramón López Velarde. Escuche usted. Hoy legisladores de Morena se rendirán ante la simulación o ustedes le dirán no a la mansión del bienestar de Ramón López Velarde. Ramón López Velarde. López Velarde. Velarde. Ahí le ponían la canción esta de que le ponen a Larry David en su serie esta, ¿no? Tan chistosona. Pero bueno. Pues, ¿qué opinas? Al hablar de los mediocres privilegiados, querido Ricardo, al hablar también de esta bonita sección que tienen ahí en la mañana de Suave Patria, pensé que hasta podríamos de alguna otra forma declamar parte de ese hermoso poema, pero bueno, yo quisiera en otra ocasión porque se nos está yendo el tiempo, pero sí quiero escuchar tu comentario. Fíjate, ¿no? Lo lejos que llegó esta diputada, siendo una ignoranta, terminó siendo la presidenta municipal de Mérida. Es que se la dejaron difícil a la gente de Mérida. Era entre ella o Rommel Pacheco, otro panista, ¿no? Que termina ahora siendo, bueno, el director de la CONADE y supuestamente ahí de Morena. Pero fíjate lo lejos que llegó esta señora, que en aquel entonces yo decía, pues sus papás se deben de sentir un poco pues enojados, tristes, desilusionados de su hija. Me imagino que le pagaron las mejores escuelas privadas, la mejor primaria, secundaria y preparatoria privada, probablemente hasta una universidad en el extranjero. Ahorita te voy a decir dónde estudió, ¿no? Pero para que terminara así, ¿no? Terminara, híjole, bueno, estudió en la Universidad del Mayab, que es una excelente universidad, ¿no? Déjeme se lo digo. Estudió en la Universidad del Mayab, estudió en el Instituto de Ciencias de Comunicación de Yucatán, ¿no? Esta señora, la señora alcaldesa Cecilia Patrón Laviada. Pero, pues qué mal se han de sentir sus papás de haber tirado el dinero a la basura para que tenga, pues tan poca cultura la pobre mujer esta, ¿no? Mi querido Toño, yo debo decirte que no hay mejor escuela, ni peor escuela, ni mejor universidad, ni peor universidad. Siempre lo he pensado de esa manera. Estaba buscando una nota precisamente porque hace 2 o 3 días estaba yo muy contento y muy sorprendido porque justamente la alumna más destacada del año pasado y de lo que ha arrancado este año ha sido una estudiante del CONALEP a nivel nacional. Una estudiante del CONALEP, no una estudiante del ITAM, no una estudiante de la Universidad Iberoamericana, de la ANAHUAC, de todas estas cosas, porque yo siempre he pensado
que se trata del estudiante o de la estudiante. Se trata de el entusiasmo con el que tú abraces la vida, con el entusiasmo que tú abraces la educación, con el prurito que tú tengas de aprender muchas cosas y de empaparte de todo ello. Y entonces, en ese sentido, tú puedes ir a las mejores universidades, tú puedes estudiar incluso en el extranjero, como lo ha hecho buena parte de los políticos de derecha, y no obtener ningún provecho de ello. No, la sensatez no se aprende leyendo en otro idioma, el humanismo no se aprende ni se entiende mejor si tú estás aplastado en las aulas de Oxford o de Harvard, por mencionar algunas de las universidades que hoy incluso ya no son las más prestigiosas, pero sí tienen un emblema ahí. Entonces, si tú le pones entusiasmo a la vida, le pones entusiasmo a todo lo que viene acompañado, que es la aventura de la vida, entre eso justamente la educación y servir a tu comunidad, entonces ya estás del otro lado, vas a comprender, vas a entender, vas a apreciar, vas a tener una visión completamente distinta que no la vas a obtener en los claustros universitarios, se llame como se llame. Entonces yo creo que la educación diría mi abuelita, se mama en casa, y si tú tienes ahí una pizca de sensatez y la vas desarrollando y dices, la voy a ir regando todos los días y voy a aprender esto, voy a aprender aquello, en principio creo que de tu historia, de tu vida, de tu familia, y entonces vas obteniendo ese conocimiento sobre tus raíces. Vas a hacer lo que hizo Juan Rulfo, vas a ser provechosamente nacional para ser provechosamente universal. Entonces, estos personajes que se suben a una palestra y que ladran insensateces, no piensan, no se dan ese tiempo. Criticaban mucho al presidente López Obrador, que hablaba pausadamente. Bueno, pues es que no, esto no es una carrera. Y si tú estás viajando en tu memoria, en las tierras de la memoria de las que hablaba Felisberto Hernández, el gran escritor uruguayo, entonces, pues tienes que navegar. ¿Y qué hay en mi cabeza? Ay, pues estas referencias, entonces tengo que surcar una maleza, tengo que surcar un océano profundo, el mar de las historias del que hablaba Salman Rushdie. Pues entonces te vas a sumergir en un mundo completamente rico. Pero si tu cabeza es un desierto y si tu cabeza es solamente aridez, pues entonces no va a haber nada ahí. Vas a encontrarte con un cactus por ahí, con un nopal por allá, y bueno, no va a haber absolutamente nada. Y entonces vas a contratar a una serie de personajes estultos que te pongan ahí un libreto, un guión, y tú lo vas a seguir a pie juntillas. Y cuando te sales de ese guión y te preguntan sobre cualquier otra cosa o te vas de filo, pues cometes este tipo de imbecilidades. Ramón López Velarde, el gran poeta de la suave patria, que no quiso incursionar ni ir de la mano, aunque eran contemporáneos de los justamente de Jorge Cuesta, de Gilberto Owen, de José Gorostiza, de Javier Villaurrutia, los contemporáneos, pues él recorrió una ruta individual. Entonces, eso no lo pueden saber estos personajes, aunque vayan a las mejores universidades, porque simple y sencillamente les vale un cacahuate, les vale un comino, y eso los hace inútiles ante la mirada de la gente, porque la gente es muy inteligente y cada mexicano y cada mexicana conforman el pueblo de México, ese pueblo que estos personajes desdeñan, y ellos dicen, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué estos personajes hablan de esa manera? No me representan, que se vayan, que los bajen. Y entonces eso es justamente lo que ellos temen, una sociedad educada, un pueblo educado, un pueblo que detecte muy bien que están mintiendo, que son ignorantes y que no lo representan. Eso es justamente lo que temen. Ellos le temen a un pueblo educado, a un pueblo informado, y ellos quisieran ir fomentando la ignorancia. Hay toda una genealogía de la ignorancia, por otro lado, pero bueno, eso ya sería meternos en otras Honduras y en otro tema, mi querido Toño. Sí, exactamente, pero bueno, a mí lo que me preocupa es que hay ciertas estructuras en las que todavía no nos podemos deshacer
de esos mediocres privilegiados y de esos personajes que pues nos siguen imponiendo tanto en el empresariado como en los medios de comunicación, en la política, etcétera, etcétera. Ya llegará el momento, estamos ya muy avanzados en poder echarlos ya muy lejos. Y mire, si alguien tiene un apellido de alto pedorraje, si alguien pertenece a estas élites y verdaderamente se merece el puesto, adelante. Yo pregunto eso sobre, en su momento, la diputación de la señora Cecilia Patrón Laviada y ahora su presidencia municipal, ¿no? Con esa cultura tan, pues, tan básica que tiene. Pero bueno, vamos a más información. ¿Qué te parece que platicamos de un caso que es verdaderamente espeluznante, como tú bien dices? Vamos a darle más vuelo a la hilacha en cuanto a esta denuncia que hace la senadora Andrea Chávez al pseudocaricaturista y conocido eunuco Antonio Garcinieto, luego de que este cobardazo, bueno, pues además de hacer una serie de comentarios misóginos y ultrasexualizados en contra de la legisladora en redes sociales, además comparte una foto modificada con inteligencia artificial mostrando falsamente a la legisladora en una posición, así es, sugerente y muy inapropiadamente erotizada. Esto ocurre en medio de un llanto de este eunuco, ¿no? Este eunuco cree que él es la víctima, el muy cabrón de García Eunuco, se pone a chillar y hasta exigir el apoyo de Naciones Unidas y de Reporteros Sin Fronteras, insisto, asumiéndose erróneamente como periodista, al mismo tiempo que exhibe sus garrafales pifas ortográficas y gramaticales en los mensajes que publica. Ayer estuvo muy activo en redes sociales, pero lo que más me llamó la atención, Ricardo, es el apoyo que obtuvo de muchos hombres. Casi no hubo mujeres, hubo una que otra por ahí, ¿no? Ya sabes, ¿no? Las que aparecen también como trolls en las redes sociales, pero en lo general fueron hombres que pues ahí están quejándose incluso de la ley Olimpia a la que este sujeto se podría enfrentar. Porque si bien es cierto, no fue él el creador, eso él dice él, ¿no? El creador de esta imagen, cosa que cuestionábamos desde muy, muy temprano, Manuel Ibarra y tu servidor, porque no habíamos visto esa imagen en ninguna otra parte. Él dice que simple y sencillamente la comparte. Se configura el delito y efectivamente compartir imágenes modificadas de una mujer con este tipo de alcances tiene consecuencias penales gruesas, consecuencias penales duras. Está el caso de esta influencer llamada Justop, que incluso estuvo en la cárcel un tiempo por compartir un video terrible del estilo. Ahora, pues este sujeto podría enfrentarse a las consecuencias de sus actos y pues hay que hablar de esos que salieron ahí a defender al eunuco y que se configuran también ellos como eunucos. El hecho de tener a un tipejo como Antonio Garcinieto, primero muy machito, publicando este tipo de mensajes en redes sociales. Póngame los mensajes, don David, que son verdaderamente indignantes. Que los ve la gente, yo no los voy a poner, yo ya ni siquiera los voy a leer. Estos mensajes sumamente misóginos, llamándole putonas a las mujeres, además con comentarios lesbifóbicos, y luego tirarse al piso y decir que es un perseguido político, lo hace un personaje sin huevos. Yo no estoy seguro si el tipo es un eunuco o no en lo biológico. Así lo hemos llamado a Garcinieto porque pues no tiene los huevos de sostener lo que dijo en su momento y asumir él que no tuvo nada de malo el haber compartido la imagen y ya, como muchos otros lo hicieron, dice el cabrón, ¿no? Pero bueno, lo peor de todo es que esos muchos otros, también personas con muchos problemas psicosexuales, hombres que de verdad no entiendo por qué odian a las mujeres, salieron ahí a defenderlo hasta las últimas consecuencias, querido Ricardo. Sí, porque tienen un problema psicológico, Toño, lo decíamos ayer, y hay que hablarlo claro y directamente. Ahora, lo preocupante es que estos personajes están incursionando en los espacios periodísticos. Si bien no son periodistas, porque no lo son, están incursionando en los espacios periodísticos. Estamos en la era digital, y en esta era digital, así se le conoce, el periodismo está enfrentando muchísimos desafíos, y son desafíos muy preocupantes.
Infelizmente uno de ellos es precisamente la confusión entre la labor informativa y lo que hay que denominar y subrayar violencia digital. Esta confusión está más viva y está más palpitante que nunca. Si usted observa alrededor, se va a dar cuenta de que este fenómeno ha desencadenado un debate intenso. Hoy estamos en esta discusión porque tiene que ver con la ética de los medios de comunicación. Ética que no tiene Reforma, por ejemplo, que no tiene El Financiero. Y los medios de comunicación no son absolutamente nada sin los periodistas, sin los reporteros, sin los conductores. Y precisamente por eso, Toño, es sumamente relevante pensar, reflexionar, debatir sobre el papel de los comunicadores y sobre el respeto que deberían tener a los derechos humanos. Hoy, en este momento, cuando observamos a ciertos periodistas, a ciertos cartonistas, a ciertos personajes cerriles y abruptos y superficiales, nos damos cuenta de que pues el papel de los comunicadores es muy importante y puede llegar a ser muy pernicioso, porque todos los que ejercemos este oficio o esta profesión, como usted quiera llamarle, deberíamos saber y deberíamos de entender que el periodismo tiene un código de ética, y ese código de ética debe priorizar la veracidad, la imparcialidad, pero sobre todo el respeto a la dignidad humana. Nosotros nunca le hemos dicho, por ejemplo, a Marco Levario que es un pedazo de mierda. Él nos ha dicho eso. Dice que nosotros somos los agresivos y que nos comportamos de una manera muy burda. Yo no lo creo de esa manera. Estos personajes están viendo la situación, no la han querido entender. Si trata uno de explicárselos, tampoco lo van a comprender, pero los periodistas tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es informar al público de manera precisa, evitando causar daño. Aquí no se trata de si fulano o sutano o perengana me caen bien, me caen mal, o disiento con ellos y entonces lanzarnos en contra de ellos. Nosotros estamos disentimos de sus puntos de vista. Aquí se trata de otra cosa, se trata de ejercer el periodismo, Toño, de manera ética, de manera responsable. Y este es un principio fundamental para mantener la confianza de la gente, para asegurar que el periodismo cumpla su función social, porque el periodismo sí tiene una función social que este tipo de tarados han querido pasar por alto, o se lo han pasado, como dirían en mi barrio, por el Arco del Triunfo. Tarados como este, o como Pablo Magluf, se llama este sujeto, que dice, esa ley Olimpia es realmente espeluznante, un arma ideológica al servicio del régimen para perseguir críticos. Esta es una tontería. No estamos, como dice este baboso, en una suerte de macartismo de género. Eso no. El respeto a los derechos humanos es un pilar esencial de toda sociedad y debería ser también un pilar esencial, obligatorio en el periodismo, y debería serlo, de hecho, Toño, en todos los sectores, en todos los ámbitos, pero estos babosos, estos irresponsables son absolutamente reduccionistas y no van a entender ese tipo de cosas porque se dedican a otra cosa, se dedican a andar buscando convenios, se dedican a andar pasando la gorrita a ver con quién hacen un cochupo, a ver quién les da chayo. Esa es la realidad de las cosas. Este tipo de periodistas, entre comillas, ya reconocieron el problema, lo están viendo, viven con él, pero se están haciendo tontos. Ahí está la violencia digital, que es, pues ahorita le podríamos denominar la ley Olimpia, la han impulsado de esa manera, pero es un acoso, y ese es un acoso en línea. ¿Por qué? Porque este tipo de imágenes que están compartiendo, pues no están consensuadas de ninguna manera. El hecho de que lo haya creado o no, no cobra menos relevancia, porque lo está compartiendo, y compartirlo es avalarlo y respaldarlo. Entonces, este tipo de violencia también tiene repercusiones sociales y psicológicas profundas. Entonces, aquí viene, insisto, la confusión entre el periodismo, la violencia digital, y ahí están estos individuos difundiendo estas imágenes de contenido sensible bajo el pretexto de informar. Esta es una taradez y es una estulticia que hay que combatir, y hay que combatirla con datos duros, hay que combatirla sin cuartel, porque no podemos normalizar este tipo de comportamientos absolutamente dañinos. Entonces, desde un punto
de vista legal, esto tendría que ser perseguido. Este sujeto no es un perseguido político, hablando de persecuciones, no, este sujeto es un violentador y en ese sentido tiene que responder ante las leyes. ¿Por qué? Porque están agrediendo, porque en este entorno digital donde estos sujetos se pertrechan, pues hay unas fronteras muy difusas y lo están aprovechando, pero para efectos devastadores. Si lo hacen, como escuchábamos el audio de ayer que compartía Andrea Chávez, pues nos vamos a dar cuenta de que muchas mujeres se sienten empáticas con este tipo de agresiones. Entonces no se tiene por qué tolerar, mi querido Toño, y bueno, pues no vayamos más lejos. Hay que buscar que este tipo de cosas sean erradicadas, pero desde raíz, porque están afectando mucho y bueno, pues ha habido consecuencias absolutamente desastrosas. Sí, yo creo que es, además de todo, irrelevante, ¿no? Considero que si bien es cierto, hay momentos en los que se exagera en cuanto a la acusación de violencia política en razón de género, bajo la tónica de que se busca simple y sencillamente aplastar a los críticos o a las personas que puedan llegar a cuestionar una política, se configura así con situaciones irrelevantes, ¿no? Al cuestionar la sexualidad de una diputada, de una senadora, eso es una situación baja que no debe de ser, ¿no? Al publicar comentarios misóginos y terribles que tienen que ver precisamente con su género, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no podemos tampoco ponernos a pensar en aquel momento en el que Su Alteza Serenísima, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien sigue haciendo papelón y medio, acusó a Sin Censura de violencia política en razón de género por cuestionarla, ¿no? O por burlarnos de ella. O sea, nos burlamos de ella no por cuestiones genéricas, pues por las cosas que tan horrorosas que ha hecho en su carrera política. Entonces, ahí estriba esto y ahí, bueno, pues también la falta de argumentos que tienen, pobrecitos, desde esa ultraderecha rancia, el tal Malhub, pues, ¿dónde crees que publica sus escritos? En la revista Etcétera, en Letras Libres, ¿dónde más, no? ¿Dónde más va a poder escribir este tipejo, no? El otro, ¿dónde publica sus cartones? Bueno, pues también, ¿no? En El Financiero, que es un remedio de periódico, en la realidad, un remedio de periódico que ha modificado incluso encuestas, que ha actuado muy a contentillo de lo que opina y lo que pida su patrón. Vamos, todos ellos están en la calle de la amargura, pero, querido Ricardo, creo que aquí en Sin Censura, con grandes periodistas y escritores como tú, lo seguiremos combatiendo y lo seguiremos exhibiendo, y es por eso que, además de agradecerte esta interesantísima plática, el haber estado con nosotros este largo tiempo, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Todo lo contrario, mi querido Toño, siempre es un gusto y es un placer. Creo que hay temas esenciales y hay que entrarle también al análisis y a los análisis rigurosos. Y bueno, pues hay a Marco Levario, por cierto, fíjese usted nada más, dato curioso, le hace la barba y le lleva el cafecito y le carga la maleta y le carga todo a Enrique Krause. ¿Y qué cree? Ni le publican en Letras Libres así, de ese tamaño. Entonces, imagínense usted, un mayordomo, un sirviente, le lleva todo, le hace la cama, le coloca la cabeza en la almohada, le cuenta un cuento, le da un beso en la frente y lo manda a la chingada, porque pues es un tipo completamente ineficaz. Síganme en mis redes sociales para seguirle dando a todos estos deleznables sujetos su medicina, o su medicina, como diría Gerardo Fernández Noroña. Síganme por allá en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme por favor en Paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos muy al pendientes de la información
y aportando nuestro granito de arena. Y vamos a seguirlo aportando, estando al pendiente de la información, mi querido Toño. Te mando un fuerte abrazo y felices lecturas. Sigan leyendo a Juan Rulfo y sigan dándose de besos. Oye, ahorita, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo al ojear un poco Pedro Páramo. Me encontré la primera carta que le mandé a mi esposa cuando le regalé este libro. Ok. Mira nada más, ¿qué dirá esa carta? Mucho amor. Híjole. Hasta me puse rojo. Pero Está bueno. bien. Pero bueno, querido Ricardo, te mando un abrazo. Pues como siempre, que tengas un excelente fin de semana. Ahí estaremos viendo, por supuesto, los datos duros. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, público consentidor, el escritor y periodista, nuestro gran amigo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Gracias, querido Ricardo.